Hoy estamos en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Yerbabuena. Tenemos el honor de presentar a dos artistas de la fotografía, Miguel Gianfrancisco y Pedro Carrizo. Miguel con su Cruce de los Andes y Pedro Carrizo con su Norte Argentino. Es interesante ver esta muestra porque son dos miradas sobre la naturaleza. El tema de Miguel Gianfrancisco con su Cruce de los Andes, que es una propuesta de un recorrido que ha hecho durante 4 años, vale la pena observar esta mirada sobre ese viaje, que es una ida y una vuelta, donde documenta y registra todo lo que ha pasado en ese viaje. Bueno, esta es una muestra que la denominé el Cruce de los Andes porque para mí no tiene otro nombre, porque realmente se trata de eso, de cruzar los Andes, y es una muestra que era una deuda que yo tenía con muchos tucumanos y con mucha gente que realmente quería mostrarle de qué se trataba esto, ¿no? El Cruce de los Andes no solamente tiene que ver con una carga física, lo difícil que pueda tener la montaña, el tiempo, el clima, las situaciones que te pueda hacer vivir, sino también la carga emocional, particularmente de este cruce, porque por este lugar donde fuimos nosotros fue el general San Martín. Por ahí cruzó con el grueso el ejército libertador para liberar a Chile después de la batalla de Chacabuco, así que es un cruce fundamental en lo que tiene que ver la historia de la Argentina y la historia de países latinoamericanos, en el caso de Chile y después de Perú. La propuesta de Pedro Carrizo es una mirada sobre el norte argentino, tanto de la montaña, de la naturaleza como de los personajes, donde hace mucho hincapié en lo estético, en una propuesta donde no se le escapa absolutamente nada que tenga que ver con la composición, el color, las texturas. Son trabajos muy delicados donde nos propone una mirada muy especial sobre lo que nos rodea. Este tipo de foto nace cuando me contrata la Secretaría de Turismo de Catamarca para hacer la fotografía de turismo de la provincia. Fueron 6 años en donde he conocido toda la provincia de Catamarca y me gustó mucho la Puna. Realmente es un lugar mágico donde me nació o me renació las ganas de sacar fotografía de paisaje. Antes me dedicaba a los retratos, fotografía de productos, pero la fotografía de paisaje, las ganas de sacar fotografía de paisaje me nació en Catamarca. Y de ahí, bueno, no paro de sacar fotos y voy a cualquier lugar donde me llamen o me gusta. Hay fotografías de Catamarca, de Tucumán, de Salta y Jujuy. Acá estamos con 20 cuadros. La mayoría son fotos directas, sacadas con rollo, con máquina analógica, y no están intervenidas digitalmente ninguna. En el último viaje saqué aproximadamente 800 fotos, 1000, y de 3000 fotos de los 4 cruces seleccioné 200 y de ahí quedaron 40 y de ahí quedaron 20, que son las 20 que están aquí en la Casa del Bicentenario, que es la Casa de la Cultura de Yerbabuena. En sí, lo que tiene que ver el viaje con la parte técnica, es un viaje que tiene una carga física bastante importante. Todo el tiempo uno va pensando de que ha sorteado a un escollo difícil y después viene otro y después viene otro. Y la verdad que hay veces que uno piensa que nunca se termina porque es un poco complicado, la altura, la puna, el animal, hasta que vos haces buena amiga con el animal que vas viajando. Vos viajas 9, 10 días y con tu animal a los 2, 3 días recién te encontrás, recién te podés parar arriba del caballo, darte la vuelta, sacar la foto sin que te tire. Y todo eso, bueno, la parte técnica vos tenés que ir midiendo de a poco, te tenés que ir haciendo amigo del animal, tenés que ver en qué situaciones vas a sacar la foto. Todas estas fotos son fotos buscadas, ninguna es foto encontrada. Son fotos que las estuve buscando durante todos los viajes que hice, los 4 años, así que este es mi legado para los tucumanos, digamos que les quiero mostrar cómo cruzó San Martín
pero bueno, nosotros con ropa térmica y comunicación y muchas cosas, 200 años después, ¿no? Esto que tenemos acá nos deja la ventana abierta para que nosotros nos imaginemos cómo habrán cruzado ellos hace 200 años, con qué ropa, con qué comunicación, con los chasquis, con qué animales, cuánto tiempo, con qué clima. Son muchas preguntas que uno se hace. Con cada foto quiero contar una historia. La historia de la gente que hizo, por ejemplo, estas casas, la gente que trabajó para hacer esos alambrados, la gente que cultiva. O sea, trato de rescatar todo lo que la gente de campo hace y posiblemente nunca se lo vea. Trato de rescatar eso y mostrarlo. Se necesita mucha paciencia, a veces horas de espera, o volver al otro día, o esperar 2 días más, o una semana o un mes, a veces un año para volver al lugar y sacar una foto buena. Conociendo el lugar, uno ya sabe qué tipo de luz hay en cada época del año, entonces puede volver a ese lugar sabiendo ya un poco las condiciones de luz que va a tener. Y eso es lo que trato de hacer, de volver al lugar y mejorar la foto que hice años anteriores. Yo que vivo acá hace más de 35 años, es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir con otros yerbabuenses un espacio, digamos, de uso común en el que nos podemos conocer la gente de acá, no solamente el aspecto, digamos, de saludarte, de cruzarte en la calle, sino también te podés conocer de manera interior, ¿no? Y esta, bueno, es una parte de mi interior, digamos, el cruce de los Andes estos 4 años.